buenos días a todas y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Senado de la República. Y hoy tenemos un evento importantísimo, es un evento histórico porque justamente este diálogo que, como ya nos comentó el preámbulo, el reportero del canal del Congreso, bueno, pues compartirles que es un diálogo que el día de hoy justamente nos van a presentar dos propuestas de iniciativas que la próxima semana, el próximo miércoles, se van a registrar como iniciativas de ley. Estas iniciativas fueron elaboradas por niñas, niños y adolescentes que durante esta pandemia, mientras todos los adultos estábamos opinando sobre si abríamos o cerrábamos las escuelas y manoseando todos los temas de los niños, niñas y adolescentes, mientras ellos estaban en crisis y mientras ellos tenían problemas emocionales y mientras ellos estaban confundidos, pues bueno, hubo un grupo de niñas, niños y adolescentes de todo el país que crearon un colectivo. Y hoy están aquí, porque además se pusieron a trabajar. Y se pusieron a trabajar para el beneficio de los cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes de todo el país. Nada más. Vamos a hacer historia y vamos a hacer equipo con ellas y con ellos. Muchas gracias a todos por su presencia y quisiera agradecerle muy especialmente a la licenciada Constanza Tor San Román. Ella es encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva Nacional del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Querida Constanza, gracias por estar con nosotros. Y desde luego saludo con mucho cariño a las y los adolescentes que el día de hoy nos acompañan, con todo cariño y con todo afecto, a todos los que nos siguen desde la red, porque muchos, como son de diferentes partes del país, están conectados, pero aquí presentes se encuentra Brenda Carolina Campos Guido, de 17 años de edad, está Camila Olín Pérez Murcio, de 19 años, Dante Yosan Molina Gómez, de 19 años, y Nora Betsabe Zárate Castellanos, de 20 años. Y por supuesto, todos ellos son evaluación justa y además hoy vienen acompañados de otra organización, de otro colectivo que se llama IJUM, y bueno, pues son bienvenidos todos de verdad, con mucho cariño. Pero además quiero decirles lo más importante de todo esto. Hoy este diálogo de lo que vamos a escuchar de propuestas de las y los adolescentes, se encuentran unos invitados especiales. En primer lugar, el doctor Norberto Ignacio Liuxki, el exmiembro vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y presidente de Defensa de Niñas, Niños Internacional, sección Argentina. Él está acompañándonos vía virtual y en un rato más lo vamos a escuchar. Muchas gracias, doctor, por darse este espacio para dialogar con la niñez de Aguascalientes y de todo el mundo. Es que yo soy de allá, senadora por Aguascalientes. Y con el ingeniero José Antonio Arámbula López. Él es presidente municipal del municipio de Jesús María. ¿Y por qué lo invitamos? Porque fíjense que hace poco tomó protesta de su tercer trienio y él ya hizo su plan de desarrollo municipal. Ya ven que todos los gobernantes tienen que hacer su plan de trabajo, su plan nacional, plan estatal, plan municipal. Pues el alcalde de Jesús María le construyó 3 ejes a su plan municipal y uno de esos ejes, ¿saben cuál es? ¿Qué crees que es el eje? La verdad no estoy muy segura. Bueno, pues el eje es protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tal, Ese es el camino, esa tiene que ser la ruta, porque justamente hacer un eje dentro de tu plan de trabajo significa verdaderamente poner en el centro a la niñez de todas las acciones y no solamente discursos. Gracias, Toño, por estar con nosotros esta mañana. Y se encuentra el culpable de que todos estemos aquí reunidos. Todo inició con un café y luego pues somos aliados desde hace ya varios años y entonces nos encontramos ahora en el Senado y mi querido Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes de la Infancia, es el culpable de que todos estemos aquí reunidos y en un momento más se van a dar cuenta ustedes a qué me refiero. Y el objetivo es muy claro, es escuchar las propuestas de las y los adolescentes, de las y los niños, de los jóvenes. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación como Estado mexicano. Hay una ley que se llama Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y esa ley dice que debemos abrir mecanismos de participación, este es uno,
para que las y los adolescentes y los niños expongan sus problemáticas, sus necesidades, ¿sí?, del ámbito familiar, escolar y comunitario para mejorar su vida y para proteger realmente sus derechos. Pero este diálogo va mucho más allá. Estas niñas, niños y adolescentes se están involucrando en el trabajo legislativo. Y no quiero seguir hablando más porque me emociona mucho tenerlas y tenerlos esta mañana. Y desde luego que vamos a tocar la puerta de todos y todas las senadoras que se quieran sumar, porque hoy escuchamos sus propuestas que ya estarán en revisión en la redacción legislativa, porque todo tiene una metodología, y el próximo miércoles se registran. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes su participación y compartirles que, bueno, el día de hoy estará moderando este importante diálogo mi querido y queridísimo Paco. Él es el coordinador de enlace institucional con todo el país de CIPINA, y él es especialista en temas de adolescentes en conflicto con la ley, fue fundador de Reintegra, ¿verdad, Paco Castellanos? Y bueno, va a ser todo un deleite escucharte. Te cedo la voz. Buenos días a todas y a toda la mesa. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Es para mí muy importante este evento, sobre todo porque estamos abriendo este camino en este importante espacio político de toma de decisiones que es el Senado de la República, y tener presente aquí a unos chicos, a unas chicas que quieren compartir su iniciativa me parece que es realmente algo muy importante. Entonces, bueno, pues sin más, queremos escucharlos y no solamente como una garantía, como un derecho, sino como una acción que tiene que ser cada vez más cotidiana. Con nosotros van a estar Brenda Carolina Campos Guido, Camila Olín Pérez Murcio, Dante Josnat Molina Gómez y Nora Betsabe Zárate Castellanos. Entonces, vamos a empezar. Carolina, ¿nos quieres presentarte un poquito para que el auditorio sepa con quién estamos y cuál es tu propuesta? Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Brenda Carolina Campos Guido, tengo 16 años. Actualmente soy estudiante del CCH Azcapotzalco y estudiante de música en el Centro de las Culturas y las Artes José Emilio Pacheco. Bueno, nosotras y nosotros somos participantes del colectivo Evaluación Justa. Somos estudiantes organizadas y organizados en busca de una educación justa y de calidad, de una educación que no discrimine por ser neurodivergente, de una educación que llegue a cada rincón de México, a cada rincón de bajos recursos del país. Simplemente una educación de la que ningún niño y adolescente sea excluido. Nuestro colectivo nace desde 2020, en donde cada integrante por individual en su entorno mismo se da cuenta que el sistema educativo es muy injusto, limita nuestras libertades, destruye nuestros gustos personales y daña nuestra salud mental. ¿Por qué la educación se tendría que sufrir? ¿Qué no se supone que la educación debería ser divertida para todas y todos? Que cada salón y escuela de clases debería ser un lugar ameno y tranquilo para pasar y aprender. Porque ni hablar del ambiente estudiantil, donde al expresar nuestras inquietudes a los profesores siempre corremos el riesgo de ser reprobadas o reprobados. Yo personalmente decidí unirme al colectivo porque si con anterioridad consideraba que el sistema educativo era deficiente, con la pandemia por COVID-19 salieron a la luz todos sus defectos. Mi educación por mucho tiempo se basó en leer documentos digitales que en su mayoría eran muy poco específicos y realizar trabajos y tareas en base a ellos. No se puede negar que las clases en línea agudizaron todo problema que ya existía. Tareas en exceso, cero empatía de parte de las y los profesores. Y en ningún momento hubo consideración por quienes no contaban con los recursos para las clases en línea necesarios, como lo son dispositivos ya sea celular o computadora e internet. Ambas cosas, claro, de buena calidad. Y sinceramente, a mí no me parece justo. Veía de qué forma actuar desde mi propio entorno, pero tampoco había mucho que hacer dadas las condiciones de ese entonces.
Afortunadamente me encontré con el colectivo, donde todas y todos opinamos lo mismo sobre este sistema educativo, donde se sabe que no hay opciones, o te adaptas o estás en desventaja. Evaluación Justa fue tomando fuerza gracias a webinars. Afortunadamente se ha tenido mucho impacto en redes sociales. El objetivo principal del colectivo actualmente es tener un diálogo intergeneracional sobre la educación con la SEP. Para ello se ha llevado una carta petitoria a las instalaciones de la SEP durante 2 años consecutivos. En la primera vez se fue en conjunto con mariachis y para el segundo intento se fue en compañía de un trío jarocho. Lamentablemente no hemos recibido respuestas positivas a nuestra petición. Consideramos que es de suma importancia que se nos escuche, ya que somos las y los alumnos quienes diariamente vivimos en el sistema educativo. Alumnas y alumnos tenemos diferentes enfoques a los adultos, lo que enriquece cualquier decisión. El mundo está en constante cambio, las generaciones cambian, las tecnologías cambian y el modelo educativo tiene el deber de cambiar con su comunidad estudiantil. Muchísimas gracias, Carolina. Qué importante lo que nos señalas, porque definitivamente, pues a todos nos ha afectado la pandemia, pero particularmente a los niños y adolescentes, el estado en la escuela de la convivencia, de salir de casa, de convivir en otros espacios, de la noche a la mañana se cortó, se trastocaron muchas situaciones, alteró la dinámica familiar, la vida cotidiana, etcétera, pero qué importante también escuchar esta propuesta donde aprovechando pues el encierro, la sana distancia y todas estas cosas que apenas están cerrándose, ustedes pudieron dialogar y expresar todas estas inquietudes y de manera muy específica pues hacerse algunas preguntas en torno al sistema educativo totalmente válidas. Muchas gracias, gracias por tu participación. Le voy a dar el uso de la palabra a Camila. Por favor, Camila, si nos ayudas también presentándote y escuchamos tu participación. Bueno, yo soy Camila Olín, soy la fundadora del colectivo #Evaluación Justa. Y bueno, creo que la participación está siendo muy malentendida en el mundo adulto. Es decir, nos preguntan, ¿te gusta más el helado de chocolate o de vainilla? Pero no nos preguntan siquiera si nos gusta el helado, no nos preguntan si con cono, con barquillo, ni siquiera nos dan la opción de decir, pues la verdad yo prefiero una nieve de limón. Entonces, el problema con la participación es que el mundo adulto cree que la participación es darnos opciones de sí o no en ciertos contextos y decir, ya les dimos la participación. Y no, la participación activa de la niñez, adolescencia y juventud es que puedan expresar con libertad sus opiniones, que puedan tener acceso a la información para dar opiniones, que tengan lugares como estos para poder hablar, los cuales son casi nulos. Y lo hemos visto como colectivo. Hay muy pocos espacios donde podemos hablar frente a otras personas adultas, con otras personas adultas. Entonces, como planteaba Caro, estamos pidiendo un diálogo intergeneracional por la educación, solicitando precisamente la participación de la comunidad estudiantil en su propia educación. Entonces, lo interesante de estas iniciativas de reformas constitucionales y a la Ley General de Educación es precisamente esto, que abre la apertura no solo desde la SEP, sino que desde la propia Constitución y desde la propia Ley General de Educación a la participación. Esto pues es algo realmente histórico. Hablamos de que es algo histórico en la historia legislativa de México, porque es la primera vez que un grupo de estudiantes, de jóvenes adolescentes, presentan iniciativas de reformas constitucionales. Y en lo personal estoy bastante emocionada, espero que sí se logren estas reformas, porque yo hacía el ejemplo que cuando, por ejemplo, uso la patineta, yo puedo usarla sola. Sí, posiblemente al inicio necesite ayuda para aprender a subirme, para aprender a usarla, pero yo puedo subirme sola. Y una de las principales preocupaciones es, ok, pues hacerlo todo tú sola. Y es no. O sea, el hecho de que querramos esta reforma constitucional, es decir, queremos la ciudadanía, no significa que queramos ser adultos.
no significa que nos subamos a la patineta y ya, sino también necesito mis protecciones, necesito mi casco. En este caso necesitamos la protección integral. Entonces, estas reformas estuvieron en discusión durante mucho tiempo dentro del colectivo y salían como estas dudas de ¿y qué pasa si obtenemos la ciudadanía como niñez y adolescencia? Y entonces significaría que ahora la niñez podría ir a la cárcel con personas adultas, o ahora la niñez podría trabajar, porque la ley dicta que toda ciudadana y ciudadano podría trabajar. Y entonces es como de, ok, no estamos pidiendo ser adultos, estamos pidiendo la ciudadanía, y la ciudadanía es participación. Y detrás de toda esta reforma constitucional está la protección integral a la niñez y a la juventud. Entonces, realmente le veo muchísimo potencial a la participación, porque aparte de que desarrollamos habilidades sociales, amor propio, incluso redes de protección, la participación de niñez y adolescencia ha sido un tema muy invisibilizado durante toda la historia de la humanidad. Y es momento de que las y los senadores decidan unirse a esta iniciativa apoyando a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Muchas gracias, Camila, qué interesante. Un aplauso, claro que sí. Qué importante lo que dices. No estamos pidiendo ser adultos, ¿no? Es una participación. Si eres niño, pues como niño, como niña. Si eres adolescente, desde ahí la participación. Si eres joven también. Entonces, esto es bien interesante porque a lo mejor en el mundo adulto podemos pensar, ya quieren hacer cosas como la gente grande, imitar cosas. No, se trata de una participación lógica en la etapa del desarrollo donde estás. Camila, una pregunta, tú que eres la fundadora, así como nos decía la senadora Adriana Jurado, este diálogo salió de un café con Juan Martín. ¿De dónde salió tu idea del colectivo? Pero Juan Martín nos ha abierto muchos espacios de participación. De hecho, fue también un gran apoyo Tejiendo Redes Infancia. Cuando inició el colectivo, se fundó como tal y empezamos a solicitar acreditación universal con la finalidad de disminuir el abandono escolar. Es algo que ya habían estado haciendo muchos países y que le propusimos a la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública hasta el momento ha estado nulamente abierta a querer escucharnos. Llevamos ya 2 años, no solo pues solicitando el diálogo intergeneracional, que ahorita es lo más reciente, porque consideramos que precisamente este tipo de reformas, este tipo de participaciones se hace en conjunto con las autoridades, con profesionales y con la niñez, porque al fin de todo esto son temas que nos afectan y es en lo menos que nos incluyen. Nada más nos preguntan si estamos felices o tristes y es como de, no, yo quiero una educación de calidad, no tiene mucho que ver si estoy feliz o no. Entonces, sí me parece muy urgente, especialmente que la SEP empiece a tomar en cuenta la voz de la propia niñez y la juventud. Está costando trabajo esto de entender qué es el derecho a la escucha y a la participación, pero ahí vamos, poco a poquito, vamos poco a poco. Muy curioso cuando en las observaciones generales el comité dice cuáles fueron los motivos, en particular esta dice, fue un triunfo colocar la escucha como derecho, pero nos dimos cuenta que en todo el mundo habían tantas prácticas para no escucharlos, que el comité dijo, lo hacemos y lo hacemos de esta manera para garantizar la escucha y la participación. Esperemos que esto vaya cambiando. Gracias, gracias por tu participación. Y le dejo la palabra a Dante, estudiante de Ciencias Políticas y Sociales. Dante, preséntate por favor. Te pasamos un micrófono. Gracias. Bueno, muy buenas tardes ya a todas y todos. Mi nombre es Dante Yosano Molina Gómez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la querida Universidad Nacional Autónoma de México. Soy miembro del colectivo #Evaluación Justa desde hace ya unos 2 años y miembro fundador del colectivo IJUC. Bueno, yo estoy aquí para hablarles sobre cómo esta reforma a la Ley General de Educación puede trascender, cómo puede llevarnos más allá de lo que podemos pensar. Y pongamos un caso hipotético. Todas las noches, Mari se despierta con
cansancio extenuante porque tienen que ir a trabajar con sus padres y madres después de salir de la escuela. En el caso de Marsha, la agobia ir a la escuela porque es víctima de violencia escolar. Teniendo en cuenta escenarios así, todos los días son cientos, miles, millones de niñas, niños y adolescentes que atraviesan por historias como estas y lamentablemente en un grado más grave. Esto se debe en gran medida a que nuestra voz es silenciada y es que no hay una visibilidad para nosotras y nosotros. Estos temas pasan casi por desapercibido en el mundo adulto. Nuestra voz llega a ser desprestigiada, humillada por esa normalización, esa idea de esa normalización del no, pero es que no pueden opinar en los temas que les competen porque no tienen la capacidad para hacerlo. Pero los adultos, y es lo irónico, pasaron por esas etapas también. Sin embargo, aún así no parece que haya un interés suficiente en las problemáticas que vivimos todos los días. Y es que ya nos acostumbramos a ver titulares en los periódicos como 5.2 millones de estudiantes abandonaron la escuela en el tiempo de pandemia. Aunque en este contexto tan desalentador al parecer, hay un lugar en donde estos problemas convergen y es precisamente la escuela. Y no solamente los problemas, también las alegrías, los intereses, esas ganas que siempre tenemos como alumnas y alumnos por salir adelante, por tener un país donde se pueda vivir más feliz, en paz y seguro. Este espacio donde interactuamos con cientos de vivencias de todas y todos los estudiantes tiene el potencial de ser el centro de nuestras comunidades. Solo piénselo, ¿qué mejor lugar para tratar los temas que nos interesan y apasionan que la escuela? ¿De verdad no nos interesa a nosotros como estudiantes, como luego nos catalogan, el querer participar? ¿O trascienda muchísimo más allá el tema? Porque piénselo, no tenemos la mínima idea de cómo participar porque no escuchan nuestras opiniones. Cuando un niño pregunta, bien lo decía Carl Sagan, cosas como ¿por qué el cielo es azul? Se nos hacen ideas ridículas y los tendemos a humillar. Y después nos quejamos con que de grandes no tenemos la capacidad para poder expresar libremente lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, realmente el problema es estructural y esto se puede revertir con la ley que estamos presentando. Pero si en nuestras casas, regresando a los ejemplos anteriores, no hay tiempo para escucharnos, o si alguien nos violenta, o si incluso tenemos que vernos en la necesidad de trabajar, la escuela es el único lugar en el que tendríamos que hacer un respiro para nuestras problemáticas, donde las instituciones deberían de converger para protegernos a todas y todos, donde lo académico tenga una mirada más humana, más integral y de construcción de nuestra ciudadanía. Sin embargo, más parece una segunda carga para nuestras vidas. Fuera de nuestras amistades o de alguna que otra materia que nos interesa, realmente a veces parece que es otra carga que tenemos que sopesar nosotros los estudiantes, las y los estudiantes. La individualidad con la que se nos enseña es de película de terror. No se enfocan en crear una comunidad que tengan conciencia en el crecimiento de las y los estudiantes. Solo hay evaluaciones numéricas y en muchos casos hay un absolutismo que resulta agobiante. Pero nada es porque sí, eso tiene una carga histórica en nuestro país. No es que el sistema educativo fuese perfecto antes, porque obviamente no, pero desde fines de los años 80, cuando se instaura cierto modelo económico en nuestro país, toda la educación es inspeccionada hasta la última coma y hasta el último renglón. Clases de sociología, adiós, ¿para qué las queremos? Modelos educativos innovadores, pues yo creo que no, mejor regresemos a la memorización y a las planas. Fue tan terrible esta situación que vivió en nuestro país que por poco la UNAM se vuelve otra escuela privada. Y esa vez se votó por esas reformas sin miramientos, sin preguntarnos una sola vez a la infancia, adolescencia y juventud qué opinamos. Desatender así la educación solo trae como consecuencia el que las y los ciudadanos no puedan intervenir en su comunidad, que parezca que sus votos no sirven para nada. ¿De qué serviría si las cosas no cambian al final? ¿Dónde se encuentra la lógica de que se emitan decisiones de participación responsables a partir de los 18, si toda nuestra vida hasta ese momento se nos ha enseñado a callar, a no preguntar y a seguir sin cuestionamientos las instrucciones de otros? Por eso es que necesitamos cambiar la dinámica dentro de las escuelas, dentro de las instituciones escolares, porque han fallado. Y cuando las instituciones fallan, hay que transformarlas de raíz. Que nuestras escuelas sean el medio para ayudar a nuestras compañeras y compañeros cuando se les vulneran sus derechos dentro o fuera de la escuela. Que la ciencia, el arte y la cultura guíen una educación basada en la sana enseñanza, la seguridad y que reconozca el papel de las infancias y juventudes en la sociedad. Senadoras y senadores, hoy y el próximo miércoles
tendrán la oportunidad de hacer justicia a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de cumplir con la deuda histórica que el Estado mexicano tiene hacia nosotras y nosotros. Para finalizar, Martin Luther King tenía el sueño de que todas y todos los afrodescendientes tengan la certeza de que un día podrían ser libres. Nosotras y nosotros tenemos el sueño de que la infancia, la adolescencia y juventud tengamos una ley que nos incluya. Espero que sean parte de este cambio en verdad, porque tengan por seguro que contra viento y marea lo vamos a lograr. Muchas gracias. ¿Qué tal con Dante? ¿Cómo ven nada más? Bueno, repetir un poco esta petición. Senadoras y senadores, hoy tienen la oportunidad de hacer un cambio para que todo este sector de adolescentes, de jóvenes en el país tengan una participación más clara, más amplia, pero ¿cómo ves, Juan Martín? O sea, con propuesta de ley y toda la cosa, ¿no? Con propuesta de ley y toda la cosa. ¿Cómo es esta propuesta, Juan Martín? Ayúdanos a entenderla. Sí, hola, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá y quienes nos siguen en línea. Y quiero agradecer especialmente a nuestro querido Norberto. Me salté a Nora Betsabe, que está en línea. Está Nora. Nora, por favor. ¿Sí está Nora? Por favor, Nora. Ahora sí que nos vamos con Nora. Por favor, Francisco. Sí, por favor, Nora, una disculpa. Tú estás en línea, te escuchamos. Sí, no sé si me... Te escuchamos, Nora, sí. Vale. Bueno, mi nombre es Betsabe. Yo estoy en el estado de Oaxaca, por eso estoy en línea. Y pues yo les voy a hablar por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante estas reformas? Yo estoy estudiando la licenciatura en educación primaria y durante pues esta carrera me di cuenta que no solamente yo era la que sufría esas necesidades en la escuela, ¿no? Sino que también mis compañeros, los niños y niñas de todo el país, pero sobre todo me llegó un momento en que me di cuenta que mis alumnos también iban a hacer. Entonces era un momento en donde dije, esto no puede seguir así. Tengo que hacer una nueva educación. Y entonces, dentro de todo esto, me di cuenta que también los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues ya no solamente somos el futuro, porque muchos dicen el futuro, sino que también somos el presente, somos el ahora. Entonces, pues eso es lo que debemos tomar en cuenta, que pues somos el presente, que en ese presente pues deben hacernos realidad nuestra participación, porque yo voy a hablar de mi estado pues a pesar de que tiene una gran diversidad cultural, pues también tiene una gran diversidad de contextos y una gran diversidad de necesidades. Entonces, pues es importante que esta participación se haga, la participación ciudadana y los consejos de participación escolar, porque así todos los alumnos de todo mi estado, de todo el país, van a poder expresar sus necesidades y puedan ser escuchados para poder crear una nueva y una buena educación y puedan crear también su educación, porque pues ellos van a ser los que van a poder expresar sus necesidades. Y pues también algo que me gustaría comentar es que ahorita como jóvenes e incluso como evaluación justa, pues también ya tenemos como un poquito más de voz y participación, ¿no? Pero también se nos hace falta que pues que como jóvenes pues también nos hagan valer esa participación, porque esa participación a veces como que nada más es una escucha que se queda al aire y que no se cumple. Entonces, por eso debemos hacer una participación donde se nos involucre y donde sea una participación auténtica, donde podamos pues expresar. Por eso es importante para que podamos crear una nueva educación de acuerdo a las necesidades de todos los alumnos, porque así también podamos ver que podemos pues juntos crear pues una nueva educación, porque yo tengo esa opinión que la educación pues es una construcción no solamente de entre el alumno y sus conocimientos, sino
es una participación donde estén los maestros, las instituciones educativas, incluso como en esta parte, ¿no? El Senado, todas las instituciones que estén en conjunto a la creación de una nueva educación. Gracias. Te mandamos un honor a Betsabe, muchas gracias. Y sí, por supuesto, se trata de una participación que realmente incida en los cambios, donde las opiniones que se den tengan efectivamente pues una propuesta muy clara, no solamente, pues ya te oímos y no pasó nada, ¿verdad? Es incidir en el cambio. Gracias, muchas gracias por esto. Ahora sí, Juan Martín, platícanos cómo está la propuesta. Bueno, muchísimas gracias, querido Francisco, querida Adriana también por estar en este espacio. Y bueno, tengo que agradecer también muchísimo a Constanza, que está aquí representando al CIPIN, a la institucionalidad que hemos ido construyendo, pues como en esta lógica de que el Estado se comprometa con los derechos de niños y niñas. Y un placer conocer al alcalde, además que uno de sus 3 ejes sea infancia. Como seguramente sabe, los estudios económicos dan cuenta que por cada $1 que se invierte en niños y niñas, se devuelven con los años $11. Ningún banco da esos réditos. O sea, no solamente es un tema de derechos, de todo lo que nos han explicado ellas y nuestro colega Dante, sino también es bueno para nuestros países. Entonces, muchísimas gracias y quiero agradecer especialmente a nuestro querido Norberto Lipski, que está en línea desde Argentina. De verdad, nos dolió muchísimo que no lográramos traerlo a México, pero estamos seguros que será pronto. Como saben todos, después de la pandemia, los temas de vuelos ya son casi imposibles de pagar. Entonces, esto nos pegó ahora, pero gracias, querido Norberto, vamos a escuchar tus aportes. Y quisiera iniciar aquí con el planteo, porque hablando de cafés, conversaciones que detonan procesos, tienen y van a escuchar a uno de los responsables de que México tenga avances tan importantes en derechos de la infancia como Norberto Lipski. Norberto, siendo vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, le tocó acompañar al Estado mexicano en las revisiones, en los exámenes, ha hecho muchas visitas a México, ha capacitado, dialogado con muchas autoridades y fue un actor clave también para construir la Ley General de Derechos de Niños y Niñas en 2014. Así es que por eso era tan importante que Norberto estuviera, pues lamentablemente no de forma presencial ahora, pero sí en línea, hablando de esto que claramente me sumo, es un hecho histórico, porque es la primera ocasión que yo tengo presente, y llevo 35 años de activista en la agenda de infancia, en el que se presenta una iniciativa trabajada con niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes. Entonces tenemos que hacer como estas cláusulas, ¿no?, que se colocan en los anuncios, y es que los documentos que ahora están en revisión en el Senado han sido trabajados pues con ellas y con ellos a partir de sus planteamientos, las reflexiones y técnicamente pues por un equipo nuestro, ¿no?, para todo lo que implica desde el ámbito jurídico, la técnica legislativa, que yo les explicaba a ellas y a ellos, no se angustien, eso no les toca a ustedes, como a nosotros no nos toca, si no somos plomeros, hacer esa tarea. O sea, tenemos que buscar a quien nos ayude. El corazón del planteo está ahí, la revisión de los documentos ya jurídicos también la tienen ellos y ellas, y esto me parece que es muy rico. Y quiero agradecer especialmente a Adriana y al Grupo Plural por la apertura, porque esto no solamente representa un hito histórico y como lo comentaba Camila hace un momento, estar aquí es exactamente lo que se está planteando de ciudadanía. O sea, y me encantó esto que plantea Camila, no estamos pidiendo ser personas adultas. Y eso creo que es el miedo que puede saltar a algunas personas cuando se habla de esto. Incluso yo he escuchado comentarios a lo largo de los años como, ya son ciudadanos, ¿no? Se interpreta en la Constitución, pero hay que recuperar lo que los movimientos feministas nos han enseñado acertadamente hace ya más de 50 años, que lo que no se nombra no existe. Y precisamente los juristas y las juristas saben que aquello que no está explícito no se puede exigir. Entonces tenemos que avanzar. Y aquí cuando se hizo toda la revisión y el detalle, una de las cosas bellísimas del control de convencionalidad difuso, que además recordemos la revolución del 2011 aquí en México, el artículo 1 constitucional que incorpora todos los tratados internacionales en derechos humanos en el mismo rango que la Constitución, pero además pone un acento en uno de los párrafos, el principio pro persona. Y tenemos la convención como un elemento central. Pero además
En 2011 logramos, y me tocó ser partícipe de ese proceso, el artículo 4, párrafo 8, el interés superior de la niñez. Y esto obviamente nos vuelve a redondear. Eso nos fue la base para después lograr, junto con la reforma al 73 constitucional, en 2014 la Ley General de Derechos de Niñas, que fue bastante mencionada y felicitada por el Comité de Derechos del Niño. Y después en 2019, con la segunda reforma estructural de la Ley General de Educación, se incorpora también ya que los educandos son partícipes. Y se menciona en varios apartados. La Constitución misma coloca que los niños y niñas participan y que uno de los motivos de la educación es la participación en el artículo 3 constitucional, que fue también un avance importante. Bueno, resulta que la Ley General de Educación en los apartados de participación, comités de participación escolar, no incluyen a los educandos. Claramente es incorrecto, es un descuido enorme, un descuido adultocéntrico que tenemos que corregir. Y redondeo un poco porque el proceso de construcción de esto no es un tema nuevo. Están ahora las personas que nos acompañan acá, quienes están en línea, quienes están aparte aquí en el auditorio del Senado, pero en realidad hay muchos niños, niñas y adolescentes que han sido parte de estos procesos, que han estado conversando y discutiendo y que se ha ido construyendo cada vez más el concepto de ciudadanía temprana. Y aquí quiero recordar a un colega de Redim, René, que fue de los primeros que empezó a hablar en México de ciudadanía temprana y tiene un libro bellísimo de ciudadanía temprana con niños y niñas pequeños. Porque nuevamente la noción que tenemos en el mundo adulto es desde nosotros. Y esta clave que nos daba Camila de no queremos ser adultos es súper importante. O sea, la ciudadanía, si la ubicamos como categoría, como concepto, en realidad aplica desde que uno nace con una autonomía progresiva, como lo establece la Convención. Nos explicará magistralmente Norberto ahora las facultades o la evolución de las facultades, porque lo que nos va a permitir es entender que el ajuste razonable, como ahora se plantea en Naciones Unidas, lo tiene que hacer el mundo adulto. Y yo recuerdo experiencias que he conocido en Brasil, por ejemplo, de niños en preescolares realizando asambleas escolares, y escuchen, niños de preescolar recibiendo asambleas escolares para definir no si era helado de fresa o de chocolate, sino entender cómo era el plato del buen comer y cómo en asambleas construían menús escolares. Se puede. Me ha tocado acompañar, por ejemplo, en Barcelona, a niños, niñas, a diseñar parques, los parques públicos, con el presupuesto público, pero las y los arquitectos trabajando con niños y niñas para diseñar el parque infantil, como lo quieren y como van a jugar. Y un aprendizaje de esa experiencia de hace ya varios años, hace más de 10, es que una de las cosas que los niños y niñas planteaban era la altura de los juegos. Y yo no lo dimensionaba en mi código adulto y siendo defensor de derechos de infancia, hasta que te das cuenta que incluso los juegos infantiles están diseñados para que se suban los adultos. Y entonces tenemos papá y mamá que cargar a los niños para que se suban a los juegos infantiles. ¿Notan lo absurdo del mundo adultocéntrico? Por eso es que creo que, como lo apuntaban aquí mis colegas previamente, una reforma constitucional, además de colocarnos en un estándar nuevamente alto, nombrar la ciudadanía ayudaría a hacer educación cívica con todo el mundo adulto que siga confundiendo que la ciudadanía es tener 18 años y votar o trabajar o abrir una cuenta. Y sí, y entonces la modificación que se está planteando en el artículo 35 y 36 es diferenciar, son derechos de las personas mayores de 18 años los siguientes, son obligaciones de las personas mayores de 18 años de edad los siguientes, pero en la modificación muy sencilla que se plantea el 34 para actualizarlo, destaca además no solamente que niños y niñas son ciudadanos desde que nacen, sino que requieren protección integral y que necesitan en consecuencia participar. Entonces, lo que esencialmente se trata es de hacer una actualización que para la infancia representaría una revolución como la del 2011, tal cual, porque permitiría que todas las demás leyes se comiencen a armonizar y que incluso la Suprema Corte de Justicia, con todos los avances que representa, también comienza a reconocer su adultocentrismo. Entonces, creo que ahí hay mucho que se va a tener que trabajar y creo, y aquí parafraseo a Adriana en las conversaciones que teníamos con ella, con la senadora Adriana, perdonen públicamente aquí la confianza de Adriana y además la senadora Adriana, que esto va a debatir o va a generar un debate público, incluso los adultocentrismos saltarán, algunos se asustarán, pero precisamente de eso se trata. Cierro con un mensaje fundamental.
la participación no solamente es un derecho, sino es un conjunto de derechos. Y yo suelo siempre pedirles que tomen su mano, vean sus 5 dedos, y aquí está la participación. Es interdependencia de derechos, recibir información, tener una opinión propia, expresarte libremente, que no tengan injerencias o acoso o agresiones por lo que dicen, y sobre todo que se puedan organizar. Y parafraseo también a Norberto, hace muchos años en sus enseñanzas nos dijo que le dábamos demasiada importancia al artículo 12 de la Convención, pero que atendíamos poco un derecho fundamental, que es la organización, que incluiría a todos. Y creo en este sentido que esta es una oportunidad que el Senado abre a través de Adriana, del Grupo Plural, que confiamos se sumen senadoras como, no sé, Patricia Mercado, que es una feminista y clave en este tema, la propia ministra Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta del Senado, y otros colegas que están acá en este espacio, que han sido colegas de batallas y que por obviedad pues hay que sumarse para entender que esto no es de un partido, no es de nadie, sino como hecho histórico, y con esto cierro, es una iniciativa propuesta, trabajada por niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes que puede marcar un hito en este país de manera real y contundente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Pues yo creo que estamos delante de un ejercicio ciudadano, aunque todavía no esté reconocido, pero entonces vamos a avanzar por este reconocimiento. Qué importante es lo que nos ha señalado, garantizar en la escuela el espacio de manera formal que esté reconocido, y cómo esta inercia del adultocentrismo pues ha avanzado durante tantos años, ¿no? Tenemos todos los días a millones de niñas, niños y adolescentes, pero no está garantizado el derecho a la participación, y con ese todos los que vienen. Entonces, pues adelante con esta iniciativa, la felicitamos, desde el equipo de Cipina la vemos muy interesante, y a todos los actores y actoras involucrados también. Voy a darle la palabra al ingeniero José Antonio Arámbula López. Él es presidente municipal de Jesús María en Aguascalientes. Y bueno, ya te presentaban porque nos dicen que también una de tus propuestas principales es la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos un poco, por favor. Así es, Francisco, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, senadora, y todo el foro. Un gusto estar aquí y poder hablar de este tema que nos debe de involucrar a todos. Es un tema muy actual, y en Jesús María hemos llevado prácticas para escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Al inicio, cuando uno está en campaña, dice, los vamos a escuchar. Cuando uno llega, pues decidimos hacer los foros de participación ciudadana para escuchar a los adultos. Pues en esos foros hicimos unos especiales de Caja de los Anhelos para escuchar a los niños, niñas, niñas y adolescentes. Y en estos, a su manera, nos pedían seguridad, que no quieren ver pleitos, que no quieren ver rateros, que no quieren ver basura, que no quieren ver pues áreas secas, que quieren ver áreas arboladas, parques, jardines. Y ellos en esta encuesta a su nivel participaron y nos pedían parques, y nos pedían deporte, y nos pedían lugares de expresión. Y la verdad, para nosotros fue un gusto poder, digamos, ofrecerles a partir de esta nueva administración que entramos en octubre. Casualmente, lo que comentabas, doctor, el día de antier entregábamos uno de estos parques que nos pidieron una colonia, y esos parques los diseñó el arquitecto escuchando a unos niños. Pusimos los juegos, los acomodamos, el presupuesto, el proyecto, el diseño, y antier fuimos a entregarlo. Estaban los niños, me dio mucho gusto ver y llegar a ver los niños y las niñas jugando arriba de los juegos y divertidos, se dio algarabía y le da uno satisfacción. Cuando hacemos el evento, pues participaron los papás, hablaron y gracias y esto, y pidieron más cosas, pero decidimos darle voz a los niños. ¿Alguien quiere hablar de los niños? Y levanta la mano una niña de 8 años, de 8 o 9 años yo creo que tenía, y me dice, le pido por favor que nos ayude. Los niños grandes no nos dejan subir a los juegos de los niños, para los juegos nuestros. No nos permiten jugar. Hágale otros juegos a los niños grandes allá, porque me da miedo ir a quitarle los juegos. ¿Cómo es posible que en un lugar que haces para niños, la niña sienta miedo? Y cuando le escuchas, dice, tiene totalmente sentido. Y entonces hay que diseñar otra área para niños de otra edad,
de 14, 15 años, porque no los dejan usar y se suben a los juegos. Y ciertamente estaba una niña más grande en un juego para niños de 3, de 4, y estaba duro y casi usándolo inapropiadamente. Y luego llega el niño de 3 años, lo trae su mamá. Dile a él lo que me estás diciendo. Díselo. A ver, dime, ¿qué me quieres decir? Y me dice, quiero pedirle que por favor ponga dinosaurios, porque habíamos puesto unos juegos con resorte que se movían y era un pajarito y era un pollito. Dice, no, dinosaurios. ¿Cómo es posible que tan chiquitos y ya lo notan? Y es algo que les gusta, que los hace sentir mejor, que los hace sentir seguros, y ellos mismos te lo piden. Por eso es que veo tan importante la iniciativa de escucharlos, de darles lugar a la participación, de darles ciudadanía. Y de verdad, a lo mejor uno trata de irse acostumbrando a escucharlos y no estamos acostumbrados. La primera vez que la senadora me mencionó esta iniciativa de la ciudadanía, pues hasta por no, ¿cómo? ¿Ciudadanía de los niños? Sí, y de repente pues sí, y uno piensa ciudadanía es para votar, para tener obligaciones, pero es para muchas más cosas. Y llegó a mi mente, perdón que hable un poquito de historia, en la antigüedad, pues el derecho actual viene del derecho romano, y en el derecho romano el paterfamilia era el único que tenía ciudadanía, era el único. Ningún miembro más de la familia, ni los hijos, aunque fueran adultos hombres, tenían ciudadanía, menos las mujeres, menos los esclavos, los extranjeros o a los de la clase baja, no tenían ciudadanía, menos los niños, por favor. Sin embargo, la historia del derecho romano ha ido cambiando. Ya afortunadamente se abolió la esclavitud, las mujeres ya tienen ciudadanía, los extranjeros pueden tener ciudadanía, ya las personas independientemente de su nivel socioeconómico tienen ciudadanía, y nomás había un pequeño pendiente, deuda con los menores, con los, niñas, niños y adolescentes que no tenían voz, que no tenían reconocimiento y que cada vez necesitamos darles más participación. Es por eso que, en nuestro municipio, un eje transversal es que todas, las iniciativas, todas las secretarías, todo el gabinete tiene que tomar en cuenta para las decisiones la voz de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, celebro mucho esta iniciativa y agradezco la invitación al foro y felicidades. Aquí está la muestra que decía Camila. Me preguntaron si quería helado, pues y de chocolate o de limón. Pues el niño quería un dinosaurio. Por eso se me quedó muy grabado. Muchas gracias por la participación y encantado. Muchísimas gracias al ingeniero José Antonio Arámbula, presidente municipal de Jesús María en Aguascalientes, y saber también, escuchar de viva voz las experiencias locales y cómo desde el lugar donde estás escuchando y estás dando prioridad a este enfoque, pues va a dejar huella no solo en los niños que quieren dinosaurios, sino en los adultos, porque el trabajo aquí nos está pegando a todos, ¿no? Es empezar a trabajar sobre esta cultura de la escucha y la participación desde la familia, la comunidad, pero también en el ámbito de gobierno, y qué bueno tu experiencia de gobierno municipal. Pues es un gusto para mí darle también la palabra a un entrañable amigo de hace varios años. Con Norberto Lipski tenemos ahí una historia de participación a nivel aquí en la región latinoamericana en muchos temas. Norberto, un gusto encontrarme de nuevo contigo desde DNI en varios aspectos. Mira cómo la vida da vueltas y nos encanta escucharte aquí en México, todos tus aportes, porque eres un pilar en esto que es los derechos de niñas y niños. Te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos bien. Bueno, es un gran placer acompañar este diálogo, esta posibilidad tecnológicamente habitual en esta época también permite superar los escollos que efectivamente resultan muy difíciles respecto a los traslados, y por lo tanto muy feliz de que hayamos encontrado esta posibilidad de participar del diálogo que ustedes han organizado. Agradeciendo a la senadora Adriana Jurado Valadez y el Grupo Plural
Y un saludo muy especial para las y los jóvenes que han intervenido, pero que seguramente lo han hecho en representación de sus respectivos grupos de referencia. Por supuesto, haber escuchado una vez más a mi querido amigo Juan Martín Pérez García es una confirmación que el camino iniciado hace muchos años en México y en conexión con el resto de América Latina, favoreciendo que los derechos de los niños, niñas y adolescentes fueran creciendo en volumen e incidencia política y se fueran constituyendo en una agenda autónoma para las democracias sin las cuales seguramente se debilitan más allá de que consideren que es un aspecto secundario de su funcionamiento. En una de las láminas que se presentaron, escribieron ustedes: sin participación no hay comunidad, sin comunidad no hay democracia. Podríamos decir que una comunidad que no reconoce la voz protagónica de los niños, niñas y adolescentes es una comunidad que se va vaciando lentamente de los componentes más dinámicos de su organización, de su capacidad de instalar nuevas propuestas, desafíos, mejoramientos, actualizaciones, reducir los niveles de desigualdad, favorecer la superación de la pobreza, reducir al máximo los niveles de violencia, garantizar la pluralidad de pensamiento, y necesita de las jóvenes generaciones. Resulta imprescindible para una comunidad instalar ese concepto. Pero en América Latina, lo saben muy bien Juan Martín, que acompaña todos estos años, en América Latina estamos viviendo un proceso complejo. Y dentro de esa complejidad yo diría que la apropiación de los derechos holísticos, integrales de los niños, niñas y adolescentes, que se plasmaron en la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y que luego nuestros países en la región la fueron suscribiendo y adoptando como plataforma de sus reformas legales, nos abrió un nuevo tiempo. Nos abrió una nueva era, pero también nos abrió nuevos desafíos. Tal vez el desafío más importante es el reconocimiento de que cada niño o niña es un titular de derechos, y no de derechos que son segmentados. Es titular de la totalidad de los derechos que están jurídicamente consagrados. Porque si algo define los derechos humanos, que de esto se trata, es la indivisibilidad de los mismos, es la imposibilidad de establecer fragmentación de derechos. Ahora bien, en la medida que los niños se van apropiando de este conjunto de derechos, los estados en los niveles federales, en los niveles estatales, los niveles municipales, como bien lo ha expresado la autoridad local que está en este diálogo, en cada uno de esos niveles los estados asumen un compromiso ineludible de ser garantes de esos derechos. Y para ser garantes de esos derechos hay caminos jurídicos que recorrer, en tanto reformas legales, hay caminos de reformas institucionales que tienen que adecuarse precisamente a lo que representa la participación activa, protagónica de niños, niñas y adolescentes que precisamente en esas instituciones ejercen y construyen ciudadanía. La escuela es sin duda
y ustedes lo han dicho, lo ha dicho Dante, lo ha dicho Camila, lo ha dicho la compañera de Oaxaca, la escuela juega un rol fundamental, pero para jugar ese rol fundamental tiene que mirarse a sí misma en proceso de cambio. Y un cambio que no puede ser en ausencia de un diálogo intergeneracional. El diálogo intergeneracional es uno de los caminos por los cuales el adultocentrismo comienza a reducir su rol hegemónico y comienza a encontrar las claves para un diálogo en el cual las voces de las niñas, niños y adolescentes adquieren la jerarquía en el proceso de decisión. Puede que no siempre la opinión del adulto sea la prevalente y tendrá que tener muy buenos argumentos para sostenerlo. Pero puede que otras veces en ese diálogo la voz de los adolescentes o niños pueda no ser la prevalente y tienen que tener muy buenos argumentos para sostenerlo. Y finalmente en ese diálogo habrá consenso, así como la autoridad local que está presente y nos trajo el ejemplo de cómo se diseñó un parque público. Y se diseñó, o lo dijo Juan Martín, se diseñó sobre la base del diálogo intergeneracional. Si esos urbanistas, diseñadores de ámbitos de actividad pública no hubieran escuchado a las voces diversas, seguramente, de niños, niñas y adolescentes, sus propias capacidades, por muy avanzadas que estuvieran, no hubieran logrado encontrar las respuestas adecuadas a las expectativas de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, los contextos no son indiferentes a esta construcción de ciudadanía, porque construcción de ciudadanía juvenil, para ponerle un denominador más amplio, es una construcción que también exige cambios en la sociedad. Quiero decir con esto, amplía la ciudadanía de niños, niñas, adolescentes, las políticas de reducción de las desigualdades sociales y económicas. Amplía la participación protagónica ciudadana de niños, niñas y adolescentes cuando los estados garantizan que los mecanismos explícitos o implícitos de la discriminación son parte de una agenda que los camina hacia desterrarlos. Cuando los procesos migratorios no son condenables para los niños, sino que son oportunidades que tienen que ser debidamente acogidas y respetadas en la diversidad y en las diversas oportunidades que se abren. Podríamos seguir enumerando, pero lo que quiero decir es que el rol protagónico de la construcción de la ciudadanía joven también es una responsabilidad que tienen los sectores dirigentes, políticas públicas, por ir creando contextos favorables. Y los niños ya en su ejercicio ciudadano, seguramente que a medida que van conectando su protagonismo con estas realidades que pertenecen a estructuras complejas en el plano económico, en el plano de los desplazamientos, en el plano de un ejercicio inadecuado de la seguridad pública, que puede incluir una violencia institucional que afecta a los derechos de los niños, en la medida que los protagonistas de esta ciudadanía participan de estos debates y lo hacen desde su lugar, no sustituyendo la responsabilidad adulta, pero poniendo en manifiesto de que esa responsabilidad de ejercicio de la autoridad pública hoy ya no puede ser desconociendo
la opinión ciudadana de niños, niñas y adolescentes. Y esto tiene una rica historia en México. Yo tomaba el día de ayer algunos apuntes de los cuales me ayudó mucho la introducción de Juan Martín. Efectivamente, en el año 2006 nos tocó en el Comité de Derechos del Niño analizar el informe del Estado de México, el Estado Federal de México. Y los puntos más sobresalientes, yo los volví a releer, fueron 3. Reformas constitucionales, reformas institucionales que dieran mayor participación, niños, niñas y adolescentes, y lucha contra la pobreza y la violencia. 3 aspectos, hubo otros, como educación y salud, pero estos 3 fueron muy fuertes. Fue tomado por la sociedad civil. Fue iniciado un camino en base a esas recomendaciones, no, en base a las convicciones de las propias organizaciones de México. Las recomendaciones fueron un respaldo que le dieron a esas organizaciones. Y me consta que entre el 2006 y el 2011, cuando se produce en concreto, a través del Congreso de la UNICEF, cuando se produce en concreto, forma constitucional, se sucedieron, yo diría, centenares de espacios, de coloquios, foros, debates, donde fue creciendo la voluntad política para que la niñez y la adolescencia tuviera un lugar más destacado en la estructura central jurídica de la Unión y por lo tanto en la Constitución. Y así se llegó luego al 2014, profundizando ese camino con la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que abarca también el avance sobre la construcción del sistema de protección integral de derechos, de protección integral de derechos, tanto a nivel federal, estatal como municipal. Es decir, la convención fue en definitiva una plataforma, sigue siendo, con sus 33 años ya de vida, América Latina está muy cerca de ir encontrando los caminos por los cuales los niños, niñas y adolescentes rescaten de esa convicción, de esa convención, tal vez el dato más significativo, que es la participación protagónica. El lugar en la sociedad que les reconozca el derecho no solo a ser escuchados, no solo a ser escuchados y tenidos en cuenta, sino escuchados, tenidos en cuenta e incidiendo en las decisiones que los incumbe, pero que también incumbe a la comunidad. En definitiva, para ir cerrando y ocupar nada más que el tiempo que se me ha otorgado, decirles que retomo esta expresión que sin participación no hay comunidad, sin comunidad no hay democracia. Las democracias en América Latina están muchas veces hackeadas. Y estar hackeado no significa bajar los brazos. Significa redoblar los esfuerzos para consolidar que los sistemas democráticos sean efectivos a las respuestas que los pueblos necesitan para alcanzar una vida con mayor dignidad. ¿Y por dónde se comienza? Se comienza por los más desprotegidos. ¿Y por dónde se continúa? Se continúa por ampliar derechos. Y la ampliación de derechos en nuestro tiempo implica mayor ciudadanía, más joven y más activa.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y tal vez del diálogo surjan algunos otros comentarios para hacer. Muchas gracias. Un aplauso con mucho gusto. Gracias, Norberto, por tus palabras. Pues un recorrido muy puntual sobre lo que ha sido también la trayectoria del Estado mexicano por armonizar este compromiso internacional al ser parte de la convención, pero me quedo con este mensaje también en el que señalas que el diálogo intergeneracional pues es un recurso muy importante precisamente para lograr estos avances en la construcción de la ciudadanía, que no implica que los adultos y que las autoridades evadamos responsabilidades, pero que sobre todo impulsa también el protagonismo de las personas adolescentes y jóvenes como hoy lo estamos viendo. Muchas gracias, Norberto. Bueno, pues estamos hacia al final un poco de esta mesa y es el turno de la licenciada María Constanza Tor San Román. Ella es la encargada actualmente de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Constanza, un gusto compartir contigo este espacio. Te escuchamos. Muchas gracias, Francisco. Pues primero que nada, un agradecimiento a la senadora siempre tan generosa de hacer partícipe al CIPINA de estos eventos, lo que nos da la oportunidad de reiterar la posición del sistema, tanto del sistema nacional y sin hablar en nombre de ellos, pero estando segura de que están de acuerdo de los sistemas estatales y desde luego los sistemas municipales en la importancia de reforzar, impulsar la agenda de la niñez en este país. Y bueno, pues para empezar, yo quisiera regresarme un poco, mi intervención va a ser más bien jurídica, expresar el problema legislativo que tenemos y cómo lo podremos resolver para garantizar la participación inclusiva de niños, niñas y adolescentes. Y me regreso a la reforma de 2011. Todos sabemos que esa reforma representó un verdadero paradigma en este país, una forma diferente de afrontar y de respetar los derechos humanos de toda la población. Y desde luego, uno de los derechos humanos es el derecho a la participación ciudadana. ¿Cuál es la participación ciudadana? Pues el derecho a influir, a opinar respecto de las decisiones importantes que hay en un país. Ahora, este derecho desde luego lo tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo que necesitamos hacer para garantizar ese derecho? Y bueno, yo quisiera para esto regresarme un poquito más, regresarme al texto original de la Constitución, que como todos saben es de 1917. Y este texto decía: son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, habían cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo eran, y además tener un modo honesto de vivir. Bueno, pues esta redacción pues es una copia fiel de la Constitución de 1857. Y no existe en los diarios de debates del constituyente la expresión de alguna razón de por qué se reiteró este criterio, por qué no se modificó y de dónde sacaron esas edades y por qué había diferencia entre los casados y los no casados. Ahora, este texto de 1917 fue reformado en 1956. ¿Con qué finalidad? Principalmente de incluir los derechos de las mujeres para votar, el derecho de ser ciudadanas de la República. Y este artículo 34 fue modificado nuevamente en 1969. ¿Aquí por qué? Bueno, se eliminó esa diferencia de los 21 años y quedó la mayoría de edad fijada en los 18 años y, por supuesto, el ejercicio de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos, están condicionados al cumplimiento de esa edad. Ahora, estas son las únicas dos reformas que ha tenido el texto constitucional de 2017, que es una copia de 1857. O sea que en 150 años, un texto tan importante porque determina la participación ciudadana en las decisiones importantes de este país, se ha reformado 2 veces. Importantes las reformas, sobre todo el tema de las mujeres. El otro también, ¿por qué la diferencia de 21 a 18? Pero evidentemente esto es insuficiente y sabemos que no se ha discutido el tema y que los países
sobre todo los de tradición democrática, de tradición occidental, por supuesto, han cambiado mucho de 1857 a la fecha. No podemos tener una regulación constitucional que tiene más de 50 años. Ahora, son varios los derechos de los niños, niñas y adolescentes y más los derechos que se tutelan a partir de la reforma de 2011. Pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar en los derechos de participación. ¿Por qué? Bueno, pues porque los derechos, por ejemplo, de los niños trabajadores, estos impulsos para erradicar el trabajo infantil y adolescente, pues tienen una regulación y tienen que analizarse desde el punto de vista del trabajo, de lo que representa el trabajo para los niños, las niñas y de los adolescentes y lo que puede influir eso, perjudicar eso en su desarrollo. Hay otro tema, por ejemplo, el tema de los adolescentes en conflicto con la ley, que es un tema en el que Francisco es experto, que también tiene una regulación que tiene que atender a la madurez de este sector de la población cuando infringe la ley. Bueno, son muchos, pero en este foro nos vamos a limitar al tema de la participación ciudadana. Ahora, este tema es muy complicado porque implica temas relacionados con la edad, con la madurez y con las capacidades. Y esto es muy complejo. Ahora, esto que ha pasado, esta complejidad se ha evidenciado en los esfuerzos y en los avances legislativos de los países democráticos. Y yo, bueno, para esto quisiera referirme muy brevemente a dos ejemplos. El Reino Unido. En el Reino Unido se ha respaldado una propuesta para bajar la edad en los derechos electorales. Los derechos electorales es la máxima expresión de un derecho a participación ciudadana y se ha bajado a 16 años. Pero en Alemania hay una propuesta mucho más radical, mucho más de avanzada, yo diría, en lugar de radical, que es reconocer los derechos a votar desde la infancia. Aunque sí tiene cierta limitación, porque pues, estos derechos se ejercen antes de los 12 años por conducto de los padres y después de los 12 años los niños y las niñas pueden determinar si los ejercen por ellos mismos o quieren seguirlo ejerciendo por sus padres. Esto, desde luego, bueno, pues tiene sus particularidades, porque si el derecho se va a ejercer por conducto de los padres, probablemente no se atienda a la voluntad de los hijos. Ahora, otros países parten, y este es nuestro caso, parten de la consideración de que los menores de edad y la fijación de la minoría de edad o de la mayoría de edad no es igual en todos los países. En nuestro país pues quedó en 18 años. Pero parten de que no todos los menores de edad tienen capacidad para la participación ciudadana de maneras competente y autónoma. ¿Y esto qué parte? Parte de la posición, de la postura de que el participante pues tiene que ser un sujeto racional, informado y que estas características solamente las tienen los adultos, no las tienen los niños y no las tienen los adolescentes. Y aquí es muy importante considerar que estos requisitos y a veces otros que también son independientes o adicionales a la capacidad de comprensión de las decisiones que se toman, es muy, muy problemático, muy difícil consensar, tomar en cuenta todas esas características que se necesitan en estos países, porque no hay uniformidad. Todos los niños y las niñas y los adolescentes pues tienen distintos grados de madurez. Los niños de 12 años pues hay unos niños más maduros que otros, igual con los adolescentes, igual con los más pequeños. Entonces, hay aspectos biológicos, hay aspectos que son socialmente construidos y hay aspectos que dependen de la personalidad de cada persona. Entonces, es realmente muy difícil hacer una determinación que corre siempre el riesgo de ser arbitraria, de que a tal edad los niños pueden opinar de tal tema y a partir de tal respecto de otro tema. Ahora, esto representa sin duda una gran dificultad, pero con toda esa dificultad, actualmente en nuestro medio, en nuestro país, está reconocido constitucional y convencionalmente el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a opinar respecto de los temas que les conciernen. Está reconocido que los niños tienen, este sector de la población tiene derecho a formarse una concepción,
una opinión respecto de cualquier tema y tiene una voz para expresarla. Y que los adultos tenemos la obligación de escuchar esa voz, pero de escucharla y atenderla. No es nada más de que, a ver, ¿qué opinas? Ah, ya te escuché y luego sigo haciendo lo que quiero. O sea, ellos tienen derecho a ser atendidos porque sus propuestas, sus opiniones suelen ser válidas, incluso las de los más pequeños, y suelen ser viables. Y se les ocurren cosas que a nosotros no se nos ocurren. Entonces, pues sí, es nuestro deber y es nuestro privilegio escucharlos, y aparte eso pues facilita muchísimo la labor, sobre todo los que estamos involucrados en cualquier tema que se relacione con ellos. Ahora, ¿qué tenemos que partir? Tenemos que partir de que una exclusión como la que tenemos ahora, de no permitir que los niños, las niñas y los adolescentes puedan participar en la vida democrática de un país, debe justificarse. Y en nuestro medio no está justificado. No está justificado que tengamos un texto que en mucho data de 1857. No está justificado de dónde sacaron la edad, por qué unos sí, por qué otros no. Es difícil, pero se puede hacer. Y es difícil y evidentemente tendrá que haber un parámetro, porque bueno, pues es un parámetro que tiene que correr el riesgo incluso de ser arbitrario, porque no todos los niños, niñas y adolescentes pueden opinar respecto de todos los temas. Eso llegaría al extremo de, por ejemplo, sostener que un niño que apenas está aprendiendo a hablar pueda votar en una elección presidencial. Obviamente hay que atender a los grados de madurez, de desarrollo, y hay que establecer parámetros, pero eso no puede detenernos para no regularlo, y para no regularlo a nivel constitucional, porque si está ya regulado el derecho de los niños y las niñas a opinar, pues entonces tiene que estar regulado la forma en la que pueden opinar. Ahora, desde luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este problema que tenemos? Pues que este derecho, el respeto al ejercicio de este derecho, pues tiene que prepararse. Tiene que prepararse porque tiene que garantizar que una persona va a expresar su opinión, es una persona que está informada, es una persona que está consciente de la responsabilidad de sus decisiones. Y para eso pues necesitamos inculcar una cultura cívica importante en nuestro país, que es algo que se ha dejado de lado por una razón que yo no alcanzo a comprender. Es necesario garantizar que van a recibir una educación de calidad. Es honesto reconocer que el desarrollo de algunos de nuestros niños o niñas que están en comunidades muy remotas o en situación de pobreza, pues no es igual que el de un niño que se desenvuelve o vive en un país desarrollado, con muchos recursos. Y esa diferencia es la que tenemos que eliminar si queremos que estos niños nuestros estén en ese mismo nivel y puedan expresar su opinión válidamente, con conocimiento, con conciencia. Ahora, hay una cuestión que a mí me preocupa un poco. Vamos a suponer que este derecho de los niños, niñas y adolescentes está limitado porque, pues como no se han desarrollado totalmente, pues sus capacidades cognitivas, de decisión, de madurez emocional, pues puede ser que estén cuestionadas. Esa es la postura, ¿no? Y por eso no pueden opinar en la vida democrática de un país. Pero entonces, esto tendría una consecuencia natural, pues que los adultos, que por la razón que sea, tienen esa misma limitación, pues tampoco podrían votar. Y eso no sucede. Entonces, bueno, pues tenemos que ser coherentes, tenemos que ser progresivos, tenemos que ser adecuados al marco normativo internacional, acudir al derecho comparado, acudir a la academia, pues para resolver estas situaciones que son complicadas, pero que tenemos que resolver. Y foros como estos, pues
no solamente ayudan, son el medio, son el instrumento que nos permitirá solucionar esos problemas para resolver estas cuestiones de participación de manera adecuada. Aquí tenemos unos ejemplos de estos muchachos que se expresaron con tanta claridad, con tal contundencia, sin temor a expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren. Entonces, bueno, pues yo reitero el agradecimiento por esta invitación para poder participar, para poder igual expresar la opinión que tengo y desde luego reiterar pues el apoyo que se pueda prestar en esta causa, porque es una causa desde los sistemas de protección. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la licenciada María Constanza Tort por este análisis. Constanza, nos queda claro que entonces vamos pero requete atrasados jurídicamente en la armonización de todas estas cosas y parece que es uno de los temas en donde la convención no ha permeado todavía nuestra Constitución. Que no nos oigan allá en Argentina y en otros lugares, por favor. Pero ya estamos manos a la obra. Yo creo que este es un buen ejemplo. Me quedo con esta idea de que es una iniciativa, de que estamos haciéndolo también desde el protagonismo de ustedes, que han motivado, que han disparado esta reflexión y esperamos que esto llegue a buen puerto. Querida Adriana, pues te dejo el micrófono para el cierre de esta importante reflexión del día de hoy. Pues muchísimas gracias a todas y todos y a todes. La verdad es que es un gran compromiso para mí. Como lo dijo hace unos minutos Juan Martín, estas iniciativas no son iniciativas propiedad de nadie, porque para empezar las niñas, niños y adolescentes no tienen color, son sujetos de derecho y además si creemos que con esto vamos a hacerle el paro a los niños, no, más bien los niños nos pueden hacer el paro a nosotros, porque de verdad el país está tan atrasado en muchas cosas porque no los escuchamos. Antes de la pandemia, más del 50% de la población de niñas, niños y adolescentes ya vivían en pobreza en nuestro país. Durante la pandemia la situación se agravó. No quiero dar datos alarmistas, todos los adultos aquí sentados las conocemos y los integrantes de este colectivo también ya las conocen. Son datos alarmantes y peor aún el de los 5 millones de estudiantes que desertaron de las escuelas porque no tenían internet, porque sus papás perdieron el empleo, porque sus papás se murieron, por miles de cosas. ¿Y dónde están? Tenemos que ir por ellos. Por eso es muy importante las propuestas que hoy nos presenta el colectivo. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, con estas propuestas lo que se busca es crear consejos estudiantiles en todas las escuelas públicas del país y que se tome en cuenta a las niñas, niños y adolescentes cuando se quieran hacer reformas educativas, que además urgen, porque la escuela no es la misma después del regreso a clases, no es la misma. Y dos, que se le reconozca la ciudadanía desde el momento del nacimiento. México se suscribió a una convención del niño y es algo que no hemos cumplido. Y no es si queremos, es que lo tenemos que hacer. Y esto va a ser apenas el comienzo de una lucha. El próximo miércoles se registran las 2 iniciativas y vamos a sumarnos a este trabajo que ellos hicieron. Ellas y ellos hicieron. No es un trabajo de su servidora. Simplemente voy a ser promovente y junto con Juan Martín y todas ellas y ellos vamos a tocar las puertas y ojalá y hagamos historia, porque la verdad es que a las niñas, niños y adolescentes se les dejó en el último lugar y desafortunadamente ahí siguen. Y si los escuchamos y si hacemos las reformas en las escuelas para que ellos se sientan seguros y si los escuchamos de cómo les gustaría vivir en familia y si los escuchamos de cómo mejorar la relación familiar, que eso es algo que nos piden mucho en los mecanismos de participación. Los niños piden eso, no piden cosas complicadas de infraestructuras carísimas y millonarias, no, piden mejorar su relación en su entorno familiar, estar seguros y vivir en paz. ¿Me equivoqué o no? Y a mí me gustaría que el cierre lo haga una o uno de los integrantes del colectivo. ¿Quién quiere?
Pues muchas gracias por este espacio de participación. Realmente de parte del colectivo les agradecemos mucho estos espacios, que nos hayan escuchado, a los medios de comunicación. Y pues mencionar que realmente la participación no es como que nazcamos y wow, yo ayer ya no sabía participar y hoy ya de la nada sé participar. La participación es algo que se construye, que se va aprendiendo, pero ¿cómo lo vamos a aprender si no nos dejan participar? Entonces, pues cierro con esto para que podamos aprender a participar y podamos, bueno, pongamos en contexto un poco. Tenemos a personas adultas que incluso siendo adultas y teniendo todo el desarrollo cognitivo que supuestamente tendrían que tener, no saben participar. Pero hay niñez, porque yo convivo con activistas, convivo con el colectivo, y yo sé que hay niñez con mayor capacidad de participación que una persona adulta de otro contexto. Realmente la participación es este constructo social, estos espacios de participación, y que nos den los espacios para que podamos desarrollarnos. Entonces, no es como que podamos participar a cierta edad, a todas las edades podemos participar, y es pues que nos brinden las herramientas para que podamos aprender también. Entonces, pues muchas gracias. Pues quiero cerrar con que invitando a las senadoras y senadores a que se unan a esta iniciativa, bueno, a estas iniciativas, y que nos acompañen a cambiar la historia. Bien importante. Muchas gracias a nuestros amigos del canal del Congreso por esta transmisión especial. Y miren, un ejemplo que lo tenía pensado platicar hace ratito y bien breve, un ejemplo de que las niñas, niños y adolescentes de México quieren participar, nos los dan cada año en la consulta infantil y juvenil que organiza el INE. Oigan, este resultado de la más reciente, participaron 9 millones. 9 millones de niñas, niños y adolescentes que nos dijeron cómo quieren el país. Y bueno, pues ahí están guardados los manuales con las participaciones. Ahí está todo registrado. Lo que importa es, ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? Las niñas, niños y adolescentes sí quieren participar, vamos dejándolos, ¿verdad? Además es nuestra obligación. Hasta pronto y gracias a todos los que están a través de las redes y del canal y al público aquí presente. Muy buenas tardes. Ideas interesantes se han planteado en esta oportunidad. Hemos tenido la grata presencia